Por los pasillos de Rosewood Hills, Hada y Janelle caminaban con la cabeza en alto, sabiendo que no era cuestión de si las cosas escalarían, sino de cuándo. Y ese momento se acercaba rápidamente. Los días se desdibujaban unos en otros, cada uno más frío e implacable que el anterior, como si las paredes de Rosewood Hills se estrecharan alrededor de ellas, apretando lo suficiente para recordarles que este lugar nunca fue pensado para ellas. Cada hora que pasaba se sentía como otra prueba de cuánto estaban dispuestas a soportar. Se mantenían erguidas ante las miradas y susurros, los insultos baratos y las risas forzadas de estudiantes que hacía tiempo habían aprendido que la crueldad aquí se recompensaba, no se castigaba. Pero bajo su calma aparente, sentían la presión acumulándose, constante y segura, como nubes de tormenta antes de un aguacero. Fue Ryan, por supuesto, quien decidió que las palabras y los empujones insignificantes ya no eran suficientes. Siempre había deseado una audiencia mayor, siempre había querido ver hasta dónde podía llegar antes de que algo se rompiera. Y ahora, al percibir las grietas formándose, no perdió tiempo en planear algo lo suficientemente cruel como para atraer todas las miradas en la escuela. Algo que humillaría a las gemelas de una manera que nunca podrían ignorar, sin importar cuán fuertes aparentaran ser. El plan no era complicado, porque no necesitaba serlo. La crueldad nunca lo es, no cuando está respaldada por la confianza y una multitud dispuesta a participar. Todo comenzó por la mañana, cuando Hada y Janelle llegaron para encontrar sus casilleros cubiertos en. Eran firmes y sus rostros mostraban expresiones serenas, pero debajo de esa fachada sentían el peso de cada mirada que los seguía, cada palabra susurrada entre los estudiantes que pasaban. Estaban acostumbrados a las miradas furtivas, a los murmullos, pero esto era algo más punzante, más helado. No era curiosidad, lo sabían bien. Esta era la clase de atención que llega con un juicio ya dictado, con una línea trazada antes de que pudieran siquiera pronunciar una palabra. No era solo porque eran nuevos, ni solo porque eran gemelos. Era porque eran negros, y eso los hacía destacar más que cualquier otra cosa. Su padre, Derek Rivers, los había advertido que podría ser así. Nunca les había endulzado la realidad. Les enseñó a esperar momentos como este, a llevarse con fuerza y orgullo sin importar lo que enfrentaran. Se aseguró de que pudieran defenderse si alguna vez fuera necesario, no solo con palabras, sino con una habilidad y control que pocos de su edad poseían. Aún así, con todas sus lecciones, con años de preparación, entrar en este lugar se sentía como caminar directo hacia una tormenta que podían ver venir desde lejos, pero de la que no podían escapar. «Miren eso», dijo la voz de un chico, lo suficientemente alta como para que pudieran oírla sin un ápice de discreción. Estaba apoyado contra un pilar cerca de la entrada de la escuela, con una sonrisa arrogante extendida en su rostro mientras sus amigos se reían junto a él. «¿Gemelos?», agregó otro chico con desdén, como si la palabra misma fuera un insulto. Pero lo que descubrieron después los dejó sin palabras. Cuando Hada y Janelle Rivers se transfirieron a un prestigioso instituto privado, casi exclusivamente blanco, sabían que no sería sencillo, pero jamás imaginaron lo que les aguardaba. Desde el instante en que cruzaron esos pulidos portones, Ryan Mayeri y su pandilla de matones se propusieron quebrarlas. Las gemelas soportaron cada insulto, cada empujón y cada injuria lanzada en su dirección. Pero cuando el acoso se tornó físico, no les quedó más opción. Lo que los matones ignoraban era que Hada y Janelle eran cinturones negros, entrenadas por un padre que les enseñó a nunca inclinar la cabeza ante el odio. Los agresores creían que estaban atacando a presas fáciles, pero no podrían haber estado más equivocados. Antes de continuar, comenta desde dónde nos estás viendo y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. El sol se extendía sobre los terrenos de la Academia Rosewood Hills, proyectando una luz cálida pero implacable sobre los cuidados jardines y los altos edificios de ladrillo que parecían guardianes silenciosos de los estudiantes que se congregaban en pequeños grupos. Todo en aquel lugar hablaba de dinero y antiguas tradiciones, desde los setos perfectamente recortados hasta los senderos de piedra pulida, como si la escuela hubiera sido construida no solo para educar, sino para recordar a todos los que transitaban sus caminos exactamente dónde se encontraban en el mundo. Hada y Janelle Rivers, avanzando lado a lado, sentían ese recordatorio como un peso sobre sus hombros, incluso antes de llegar a los escalones de entrada. Sus uniformes eran impecables, su porte
Palabras odiosas y llenas de veneno se extendían por el metal en gruesas pinceladas de pintura roja goteante. Los insultos eran audaces, desvergonzados, dejados allí a plena vista. Marcadores negros habían sido utilizados para dibujar rostros caricaturescos y grotescos, con rasgos exagerados destinados a burlarse de ellos, imágenes retorcidas y deshumanizantes. Papeles arrugados habían sido empujados a través de las rejillas de los casilleros, todos llenos de más insultos, cada uno peor que el anterior, como si los acosadores se turnaran para ver quién podía escribir algo más vil. Mientras permanecían allí, con los hombros rígidos y los rostros tensos en un intento de control, el pasillo a su alrededor estalló en risas, agudas y crueles. Los estudiantes se detenían para señalar, para tomar fotos con sus teléfonos y difundir el momento como un incendio descontrolado. Algunos reían abiertamente, de manera ruidosa y sin restricciones, mientras que otros se cubrían la boca, fingiendo ocultar su diversión. Pero no importaba. Los gemelos lo veían todo, sentían cada burla como una aguja bajo la piel. Ryan se apoyaba contra un casillero cercano, con los brazos cruzados, observando la escena desarrollarse con una sonrisa que se extendía amplia en su rostro, sus ojos brillando con una victoria amarga. Zack y Brent lo flanqueaban, ambos luciendo satisfechos consigo mismos, su arrogante complacencia evidente en cada ángulo de su postura. Pensamos que te vendrían bien algunas decoraciones, llamó Ryan, lo suficientemente alto para que todo el pasillo lo escuchara, su voz impregnada de falsa preocupación. Pensamos que te haría sentir más en casa. La multitud rugió de risa, el sonido avanzando por el pasillo como una ola que choca contra la orilla, implacable y estruendosa. Y por un breve instante, el aire se llenó de una tensión insoportable. El mensaje en su mirada era tan claro como el día. Janelle, firme como una roca, sentía el mismo fuego arder en su pecho, su pulso acelerándose mientras inhalaba con lentitud, estabilizándose contra la creciente marea de furia. No le darían la reacción que él deseaba, al menos no todavía. Pero ambos sabían que no podían fingir que esto pasaría por alto. Algo había cambiado en ese instante, algo punzante e irreversible. Esto no era solo otro insulto para ignorar. No era algo que pudieran barrer bajo la alfombra como los murmullos en el pasillo o las burlas desde el otro lado del aula. Esto era una línea cruzada, un desafío arrojado a sus pies frente a toda la escuela. Mientras limpiaban sus casilleros más tarde, eliminando la pintura con toallas de papel ásperas que les había entregado el conserje, quien evitaba cruzar miradas y permanecía en silencio, la voz de Hada rompió el silencio entre ellas. Baja y firme, cargaba un peso que había estado acumulándose durante demasiado tiempo. No más, dijo, su tono era suave pero tan firme como un muro de piedra. Janelle no necesitaba preguntar a qué se refería. Sentía lo mismo ardiendo dentro de ella, la misma grieta final corriendo por la paciencia que tanto habían trabajado para mantener. Asintió una vez, con decisión y certeza. No más, coincidió. La decisión no se tomó solo desde la ira, surgía de un lugar más profundo, del entendimiento de que sobrevivir no siempre era suficiente. Había momentos en los que permanecer quieto significaba regalar partes de ti que nunca podrías recuperar. Ese momento se acercaba, podían sentirlo tan claro como el aire que respiraban. Era imposible no notar cómo él se movía como si fuera el dueño del lugar, con un aire despreocupado que surgía de saber que las reglas nunca aplicaban para él. Su cabello rubio estaba perfectamente arreglado, como si hubiera salido de una revista, y llevaba el uniforme como si fuera un disfraz, la corbata suelta y la camisa desabrochada, demostrando lo poco que le importaba. «Hey», exclamó Ryan una mañana mientras los gemelos cruzaban el patio hacia sus casilleros. Su voz era potente, segura, diseñada para captar atención. Sus amigos se reunían a su alrededor, riendo ya, como si no necesitaran escuchar la broma para saber que sería buena. ¿Se perdieron en el camino a la entrada de servicio?, preguntó. Sus palabras eran claras y tajantes en el aire libre. Sus amigos estallaron en carcajadas, demasiado fuertes para un insulto tan débil, pero no reían por la broma en sí, sino por el objetivo de esta. Janelle mantuvo la mirada al frente, su rostro sereno, sus pasos firmes, no les dio la satisfacción de mirar atrás. La mirada de Hada se dirigió a Ryan solo por un instante, aguda y firme, pero tampoco se detuvo. Vio la sonrisa burlona en su rostro, vio a sus amigos codearse, alimentándose de la atención.
y aunque su pecho se tensó de ira, mantuvo la calma. Ambas lo hicieron. Pero Ryan no había terminado. Supongo que no entienden inglés, gritó más fuerte, asegurándose de que todos los presentes pudieran escuchar. Quizás deberíamos intentar hablar su idioma. ¿Qué tal hablar de jungla? La risa que siguió fue peor esta vez, se propagó por el patio como una ola imparable. La multitud se agolpaba, atrayendo incluso a aquellos estudiantes que antes no prestaban atención. Ahora todos miraban, expectantes, algunos divertidos, otros intrigados, pero ninguno lo suficientemente interesado como para intervenir. La mandíbula de Hada se tensó, sus dientes se apretaron, pero respiró profundamente, serenándose. Sentía a Yanel cerca, su presencia era un ancla firme que la mantenía de no ser arrastrada por la tormenta que Ryan intentaba desatar. Con los días, la situación solo se deterioró. Los amigos de Ryan, Zack y Brent, intensificaron su acoso. Convertían en un juego el chocar con las gemelas en los pasillos, tirando sus libros al suelo con disculpas falsas y miradas de suficiencia que dejaban claro que sabían exactamente lo que estaban haciendo. No sabía que ahora los conserjes podían tomar clases, murmuró Zack una tarde al pasar, lo suficientemente alto para que los estudiantes cercanos oyeran. Quizás solo están aquí para practicar, agregó Brent con una sonrisa maliciosa. La escuela tiene que mantener los pisos limpios de alguna manera. Las gemelas no dijeron nada. Recogieron sus libros, enderezaron sus espaldas y siguieron adelante. Pero con cada empujón, cada insulto, la presión aumentaba un poco más, como un peso que lentamente las aplastaba, probando cuánto tiempo podrían soportarlo antes de que las destruyera. Lo que lo hacía aún más difícil era el silencio de los demás. Ningún profesor intervenía, ningún estudiante alzaba la voz. Incluso aquellos que no participaban simplemente desviaban la mirada, fingiendo no ver. Los maestros mantenían sus ojos en sus papeles o pantallas, reacios a involucrarse, dejando que la injusticia creciera. Como un trueno esperando más allá del horizonte, ellos no serían los primeros en atacar. Su padre les había enseñado algo mejor que eso. Pero si la tormenta se acercaba, no huirían. Y cuando llegara, estaría lista para enfrentar algo mucho más poderoso de lo que esperaba. Los primeros días en Rosewood Hills transcurrieron tal como Hada y Yanel habían anticipado, pero eso no los hizo menos arduos de sobrellevar. Desde el instante en que pusieron un pie en su primera clase, se hizo evidente que cada mirada esperaba por ellas, no con bienvenida o curiosidad, sino con un juicio frío y silencioso. El aula en sí era ordenada y luminosa, con la luz del sol esparciéndose sobre los escritorios impecables y reluciendo sobre los suelos pulidos. Sin embargo, ninguna cantidad de luz podía ocultar la manera en que los estudiantes e incluso los profesores las trataban como si no pertenecieran allí. Los maestros pronunciaban sus nombres sin levantar la vista, con voces monótonas, su atención ya desplazándose hacia otra parte, como si las gemelas fueran poco más que una línea en la lista de asistencia. En los pasillos, la multitud parecía moverse lo suficiente para bloquearles el paso, obligándolas a apartarse o avanzar más despacio, mientras fingían que era un accidente. Pero no lo era. Ellas lo sabían, y los estudiantes a su alrededor también lo sabían. Sin embargo, Hada y Yanel no les dieron la reacción que deseaban. Mantenían la cabeza en alto, se movían con determinación y no dejaban que la tensión las acorralara. Incluso cuando las miradas se hacían más prolongadas y los susurros más agudos, avanzaban cada día, firmes y silenciosas. No pasó mucho tiempo antes de que Ryan Mayeri hiciera acto de presencia. No era un ¿alguna vez te has sentido observado, como si cada mirada fuese un juicio silencioso? Al cruzar las puertas principales del edificio, altas y pesadas, Hada y Yanel sintieron el suave sonido mecánico que parecía demasiado tranquilo para lo que les aguardaba al otro lado. El frío del aire acondicionado les golpeó la piel, pero no pudo apagar el ardor que crecía dentro de ellas. Los estudiantes, ya congregados en el pasillo, se volvieron para observarlas, las conversaciones pausándose mientras los ojos seguían a las gemelas por el corredor. Algunas caras mostraban curiosidad, otras, hostilidad evidente, y unas pocas revelaban algo peor, diversión. Como si esperaran el momento en que las nuevas chicas se salieran de su lugar y les dieran algo de que reírse. La mirada de Hada recorrió el pasillo, leyéndolo como un mapa de territorios marcados por límites invisibles. Observó cómo los acosadores se agrupaban cerca de los casilleros, cómo las chicas susurraban tras sus uñas impecables,
lanzando miradas de soslayo cargadas de malicia silenciosa. Cada detalle se grabó en su mente, cada mirada era un desafío esperando ser respondido. Sabían que esto era solo el comienzo. Las miradas, los susurros, las palabras afiladas habladas lo suficientemente alto para herir, pero lo bastante bajas para negarlas si se les enfrentaba. Todo eso era solo el inicio de algo que crecería y crecería hasta volverse imposible de ignorar. Pero ellas estaban listas. Habían enfrentado situaciones peores que esta. Se habían preparado para tormentas como esta. Aunque sobre la Academia Rosewood Hills el cielo parecía claro y sereno, Hada y Janelle podían sentir la presión acumulándose en el aire. La promesa de lo que vendría las mantenía firmes. ¿Alguna vez has sentido que algo oscuro acecha en un lugar que parece perfecto? En casa, su padre lo notó, aunque ellas intentaron ocultarlo. Derek Rivers les había enseñado a luchar, a defenderse con habilidad y control. Pero también les había enseñado a anticipar problemas, a captar las señales silenciosas que anuncian tormentas más grandes. Durante la cena, observó a sus hijas con atención, leyendo la tensión en sus mandíbulas y el cansancio en sus miradas. No les preguntó directamente, no las presionó para que hablaran antes de estar listas. Pero cuando finalmente lo hicieron, él escuchó sin interrumpir. Recuerden lo que les enseñé, dijo Derek esa noche, su voz serena pero firme como el acero. El control es poder. ¿Quieren desestabilizarlas? No lo permitan. Hada asintió con la boca apretada en una línea decidida. Janelle compartía la misma determinación, aunque sus ojos reflejaban una chispa de frustración que se volvía más difícil de ocultar. Nos están presionando, dijo Hada, de manera constante pero con seriedad. Cada día más, respondió Derek sin titubear. Creen que cederán. Quieren que lo hagan. ¿Y si no se detienen? Preguntó Janelle, su voz igual de firme, el significado claro. Los ojos de Derek se encontraron con los de ellas, y en esa mirada no había vacilación, ni una sombra de duda. Entonces descubrirán que ustedes no son las que se quiebran. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa silenciosa, una que las gemelas llevaron consigo al día siguiente y los días que siguieron, dejándola reposar justo bajo la superficie de sus expresiones serenas. Caminaron. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en un escenario donde no perteneces? Hada notó cómo sus adversarios hinchaban el pecho, como si fueran dueños del lugar. Una chispa de ira estalló en su interior, pero la apagó rápidamente. La voz serena y firme de su padre resonaba en su mente. Ellos quieren una reacción, no se las dé. El agarre de Janelle sobre la correa de su mochila se tensó, sus nudillos contrastando con el material oscuro. Sin embargo, al igual que su hermana, mantuvo su semblante inmutable. La conexión entre ellas era más poderosa que las palabras, y Janelle sabía que Hada sentía el mismo fuego latente, esperando el momento adecuado. No necesitaban hablar para entenderse. Habían enfrentado suficientes desafíos juntas para moverse y pensar como una sola. Avanzaron sin titubear, con la mirada fija en las puertas que tenían delante, ignorando las miradas ardientes que les quemaban la espalda como rayos de sol amplificados por un cristal. Cuanto más se adentraban en el patio, más claro resultaba el mensaje. Este lugar no estaba diseñado para ellas. Los suelos relucientes, las ventanas imponentes, las vitrinas brillantes y los orgullosos estandartes colgando de las paredes. Todo parecía un escenario para una obra en la que nunca fueron invitadas a actuar. Pero siguieron caminando. Ignóralos, murmuró Janelle, su voz baja pero firme, más un recordatorio que un consejo. No dirigió la mirada a su hermana al hablar, confiando en que Hada comprendería sin necesidad de más. Los veo, respondió Hada, su tono silencioso pero cargado de determinación. Pero lo que observaron después las dejó sin aliento. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se convierte en un escenario, pero no de la manera que desearías? Los profesores que pasaban por el pasillo vacilaron, sus miradas se detuvieron tan solo un instante antes de desviar la vista con rapidez, fingiendo no ver, fingiendo que no era su problema. Las manos de Janelle se cerraron en puños a su costado, sus uñas clavándose en las palmas mientras luchaba por mantener su respiración controlada, su pecho se llenaba de una furia que apenas lograba contener. Podía sentir a su hermana a su lado, el ardor de la rabia dejada apenas contenido por pura fuerza de voluntad. Habían soportado los apodos, habían soportado los empujones, pero esto era distinto. Era público, deliberado,
una actuación diseñada para despojarlas de su dignidad frente a toda la escuela. Por mucho que intentaran mantenerse firmes, el peso de la humillación era más aplastante que cualquier otra cosa que hubieran enfrentado antes. Las palabras de su padre resonaban en sus mentes, firmes y claras, instándolas a mantener el control, a dejar que la disciplina las guiara. Pero mientras las risas continuaban y Ryan avanzaba con un aplauso lento y burlón, ambas sintieron cómo esa línea se volvía más tenue, esa frágil línea entre la paciencia y la acción. «Deberías dar las gracias», se burló Ryan, acercándose, su voz baja pero lo suficientemente afilada como para cortar el ruido. «Se necesita mucho esfuerzo para hacer que ustedes dos sientan que pertenecen aquí». La multitud se aferraba a sus palabras, con miradas que iban y venían entre él y las gemelas, esperando, ansiosos por una reacción, por el más mínimo resquicio en su armadura. Los ojos de Hada se fijaron en los de Ryan, su mirada firme e implacable, y aunque no pronunció una sola palabra, lo que sucedió a continuación fue. La próxima vez que Ryan y su grupo avanzaran, no se retirarían. Estaban decididos a luchar con la ferocidad que se les había inculcado desde el principio. El ambiente en Rosewood Hills no se había aliviado después de la cruel broma. Al contrario, se había tornado más denso, como una presencia invisible pero palpable. La tensión se extendía como un hilo tenso sobre el patio, mientras los estudiantes se congregaban en sus lugares habituales, hablando en susurros más apagados y lanzando miradas furtivas hacia los caminos que sabían que los gemelos recorrerían. Hada y Janelle, como siempre, avanzaban juntas, sintiendo cada mirada sobre ellas, cada susurro que flotaba en el aire como un humo demasiado espeso para ignorar. Aún así, mantenían su paso firme, la cabeza en alto, los ojos al frente, completamente conscientes de lo que las esperaba más allá de la próxima esquina. Ryan Mallory ya estaba allí, recostado contra la pared de piedra calentada por el sol, con una expresión que mezclaba aburrimiento y crueldad, como si este momento no fuera una elección, sino algo que ya estaba escrito. Zack y Brent a sus lados, con una postura relajada pero ojos penetrantes, aguardaban su oportunidad como lobos al acecho. «Ahí están», declaró Ryan, lo suficientemente alto como para captar la atención de todos los estudiantes cercanos. Su voz resonó en el patio como un cohete lanzado al cielo, atrayendo una multitud más amplia de espectadores que ni siquiera intentaban disimular su curiosidad. Pero lo que sucedería a continuación los dejaría sin aliento. El sonido ahogado de Ryan resonó mientras se desplomaba al suelo, agarrándose las costillas. «Has tenido todas las oportunidades para retirarte», proclamó Hada con firmeza, no solo para Ryan, sino para cada espectador presente. Su voz cargaba el peso de todo lo que ella y su hermana habían soportado hasta ese momento. «Pero insististe en seguir adelante». Soltó su muñeca, dejándolo caer por completo al pavimento, su cuerpo doblándose mientras luchaba por respirar, su rostro una mezcla de dolor e incredulidad. Janelle se plantó junto a su hermana, su pecho ascendiendo y descendiendo con respiraciones profundas y controladas. Las dos, lado a lado una vez más, como cuando entraron a esta escuela, solo que ahora el suelo bajo sus pies parecía distinto, como si lo hubieran conquistado con pura determinación. La multitud, antes ansiosa por el espectáculo, ahora permanecía en un silencio inquieto, comprendiendo que esto no era una pelea ordinaria, no era un simple intercambio de golpes entre rivales escolares. Era algo más profundo, algo definitivo, una tormenta que se había gestado demasiado tiempo y finalmente se desató. «Quizás ahora aprenderán», dijo Janelle, su voz cortando el denso y cargado aire, «que no somos las que pueden ser empujadas». Impulsado por un orgullo obstinado, Brent intentó levantarse una vez más, pero Janelle llegó antes de que pudiera hacerlo por completo, plantando su pie firmemente en su pecho y presionándolo de nuevo al suelo con una autoridad innegable. Él gruñó frustrado, atrapado. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Bajo el peso de su propia arrogancia y la inquebrantable fortaleza de ella, «Quédate en el suelo», le advirtió, no como una amenaza, sino como una verdad tan firme como la tierra que pisaban. Los ojos de Hada recorrieron el patio, encontrándose con la mirada de cada estudiante lo suficientemente valiente para sostenerla. Su expresión era firme e implacable. No necesitaba pronunciar las palabras en voz alta porque estaban claramente escritas en su rostro. «Esto termina aquí y ahora». Sin embargo,
mientras los gemelos se alzaban victoriosos sobre los matones que los habían atormentado durante semanas, sabían que este no era el verdadero fin de la batalla. Lo sentían en la forma en que la multitud se movía incómoda, en la ausencia de los maestros que aún no llegaban, en los murmullos que ya comenzaban a elevarse, llenos de versiones distorsionadas de lo ocurrido. Sabían que habría repercusiones, que la victoria tenía su propio precio, pero no se arrepentían de su elección, ni por un instante. Porque, por primera vez desde que pusieron pie en este campus, dejaron claro a todos los que observaban que no debían ser subestimados, que no debían ser objeto de burla sin enfrentar las consecuencias. Los gemelos se mantenían erguidos, su respiración constante, sus ojos fijos mientras observaban a los chicos derrotados retorcerse en el suelo. La pelea podría haber terminado por ahora, pero la tormenta apenas comenzaba. El desenlace de la pelea no se desarrolló en el caos que uno podría haber anticipado, sino en un extraño silencio dilatado que parecía tensar cada momento, acentuando el peso de lo ocurrido. Pero lo que sucedería después superaría todo lo imaginado. ¿Qué harías si te dijera que lo que parecía una simple confrontación escolar se transformó en un caos total? Antes de que Hada o Yanel pudieran responder, Ryan tosió con dolor, obligándose a hablar entre dientes apretados. Nos atacaron, jadeó con acento agudo, su voz cargada de desesperación y temor, pero también con esa familiar arrogancia de quien cree que aún puede manipular la narrativa si es el primero en hablar. No hicimos nada, simplemente se volvieron locos. La multitud se agitó, su silencio comenzando a resquebrajarse bajo el peso de la falsedad. Algunos estudiantes desviaron la mirada, reacios a enfrentar los ojos de las gemelas o de los adultos que se congregaban, mientras otros observaban a Ryan con incertidumbre, dudando entre seguir su ejemplo o finalmente reconocer lo que habían presenciado con sus propios ojos. La mandíbula de Hada se tensó, pero mantuvo la compostura, la voz de su padre resonando en su mente. El control es poder, habla solo cuando realmente importe. Ella sostuvo la mirada de Carpenter directamente, sus ojos claros y afilados, y afirmó con un tono firme y sereno. Nos han estado acosando desde que llegamos hoy. Ellos cruzaron la línea, nos defendimos, nada más. La expresión de Carpenter titubeó, un instante de incomodidad atravesando su rostro antes de ocultarlo tras el rígido profesionalismo que Rosewood Hills exigía a su personal. Lo resolveremos dentro, dijo, aunque no había verdadera promesa en sus palabras, ninguna garantía de justicia. Todos ustedes, vengan conmigo. Las gemelas no protestaron. Intercambiaron una mirada silenciosa que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Yanel añadió, su tono afilado como el acero, mientras observaba a Brent retorcerse en el suelo ante ella, sus ojos fijos en él. Dio un paso medido hacia adelante, dejando claro que no le permitiría levantarse tan fácilmente. Zack, desesperado por cambiar el rumbo, agarró un trozo de madera rota del suelo, algo que se había desprendido de uno de los bancos, sujetándolo con ambas manos mientras se lanzaba hacia Yanel con temeridad. Pero ella lo vio venir como si todo ocurriera en cámara lenta, sus sentidos agudizados por la adrenalina y la disciplina. Su cuerpo ya se movía para interceptarlo, se deslizó a un lado con precisión fluida, su mano se lanzó para atrapar su muñeca en un agarre firme e inquebrantable, torciendo bruscamente para desarmarlo y hacer que el arma improvisada cayera inofensivamente al suelo. Con el mismo movimiento, giró, golpeando su codo en el costado de su rostro y enviándolo de rodillas, aturdido y vencido. Los golpes bajos no te salvarán ahora, dijo. Sus palabras bajas pero claras, resonando entre el círculo de estudiantes que observaban, quienes habían caído en un silencio expectante, su diversión inicial reemplazada por algo más parecido al asombro y el miedo. Ryan, furioso y avergonzado, se lanzó de nuevo hacia Hada, sus puños arremetiendo de manera desordenada y desesperada, impulsado por el pánico en lugar de la habilidad. Pero Hada ya estaba un paso adelante, esquivando su ataque y atrapando su muñeca en un agarre firme, torciéndola bruscamente mientras se acercaba a él y le clavaba la rodilla en el estómago con una fuerza despiadada. Su aliento explotó de sus pulmones. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Zack avanzó con brusquedad, chocando contra el hombro de Yanel, su voz impregnada de burla. ¿Y ahora qué? ¿Vas a correr a llorarle a papá? Esa línea fue traspasada, clara como el día, audaz e innegable. Los ojos de Hada perforaron los de Ryan,
su voz serena pero cargada con el fuego que había estado ardiendo bajo sus costillas durante demasiado tiempo. No, dijo, su respiración estable, sus palabras lo suficientemente fuertes para que todos las escucharan. Dejamos de huir. Sin titubear, avanzó con un movimiento fluido y controlado, plantando su palma contra el pecho de Ryan con una fuerza aguda y ensayada que lo hizo tambalearse, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa mientras el aire se le escapaba del cuerpo. A su lado, Janelle se movió con igual destreza, agachándose y barriendo con precisión las piernas de Brent, enviándolo al suelo con un golpe sordo que silenció instantáneamente su risa. El patio estalló en un estruendo. Los estudiantes gritaban, retrocediendo para formar un amplio círculo alrededor de la pelea, sus rostros divididos entre el asombro y la emoción mientras las gemelas tomaban el control total del momento. Ryan se recuperó rápido, pero su típica sonrisa engreída desapareció, reemplazada por pura frustración mientras se lanzaba contra Hada, golpeando torpemente. Pero ella lo vio venir desde lejos, esquivando su golpe y clavando su puño en su estómago con fuerza tensa y controlada. Brent intentó levantarse de un salto, pero Janelle ya estaba allí, sujetando su hombro y... ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde las miradas dicen más que las palabras? Eso fue exactamente lo que sucedió hoy. Hada, con una mirada afilada e imperturbable, lo localizó al instante. No detuvo su caminar ni se inmutó ante sus palabras, pero sus ojos lo clavaron en el lugar, fríos y firmes. Si eso esperabas, respondió con fluidez, su tono tan claro que todos pudieron escuchar, entonces eres aún más patético de lo que imaginaba. Un murmullo bajo, una ola de sorpresa, recorrió a los estudiantes al captar el filo cortante de sus palabras. La sonrisa de Ryan titubeó en las comisuras, por un instante se quebró lo suficiente para revelar una chispa de molestia. Tienes mucho valor, espetó Ryan, enderezándose de la pared y avanzando un paso, acortando la distancia con la confianza casual de alguien que jamás pensó ser desafiado. Hablas como si pertenecieras aquí. Janelle cambió su postura, cuadrando los hombros con firmeza, su voz sólida pero cargada con el peso de cada insulto tragado, cada broma cruel soportada en silencio hasta ese momento. Sí pertenecemos aquí, afirmó, sus ojos fijos en Ryan sin una pizca de duda. Más de lo que tú jamás lo harás. Paseas por aquí como si fueras el dueño, pero en el fondo conoces la verdad. Sin tu pequeña banda, no eres más que otro cobarde escondido tras bromas baratas y amigos débiles. Sus palabras perforaron más profundo de lo que esperaba, atravesando la superficial armadura que Ryan usaba como una máscara. La multitud respondió con un murmullo más fuerte, anticipando lo que vendría después. La tensión en el aire era palpable, como una pesada nube que presionaba sobre cada testigo de lo ocurrido. Los abusones yacían en el pavimento, gimiendo, aferrándose a sus costillas magulladas y lamiéndose las heridas de su orgullo herido. La multitud que antes había vitoreado su crueldad ahora permanecía inmóvil, su sed de espectáculo reemplazada por un silencio cauteloso, casi culpable. Ningún maestro había intervenido durante la pelea, ningún adulto había detenido lo que se desarrollaba a plena vista. Pero ahora, como si fueran convocados por la atmósfera densa que quedaba, empezaron a llegar al lugar con expresiones tensas de confusión y preocupación. Aunque, en el fondo, ninguno podía fingir auténtica sorpresa. Todos habían visto esto venir, o al menos habían sentido la inevitable ruptura de algo oculto bajo la fachada pulida de la escuela. Y ahora que había ocurrido, ya no podían pretender ignorancia. «Basta», resonó la voz cortante del señor Carpenter, el subdirector, mientras se abría paso entre el círculo de estudiantes. Sus ojos recorrían la escena con una mezcla de indignación y alivio por haber llegado solo después de que la violencia había cesado. Su mirada se deslizó desde los chicos heridos esparcidos por el patio hasta los gemelos, que se mantenían erguidos en el centro de todo, respirando con control, su postura firme, sus rostros imperturbables, dejando claro que eran los indiscutibles vencedores. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Carpenter, aunque la pregunta flotó en el aire más como una formalidad que como una verdadera búsqueda de respuestas. Pero lo que descubriría después cambiaría todo. Hada y Janelle se movían como un huracán desatado, sus cuerpos trabajando en perfecta sincronía. Cada golpe y contraataque aterrizaba con precisión, moldeados no por ira descontrolada, sino por años de arduo y paciente entrenamiento.
Ryan, forzado a retroceder por los rápidos y castigadores golpes de Hada, intentaba recomponerse, pero el miedo se filtraba en sus ojos, ahora claro e inconfundible bajo el rubor de su piel y las gotas de sudor que empezaban a formarse en su frente. Siempre se había creído intocable, protegido por sus números y su estatus, pero nada de eso lo resguardaba ahora. Desprovisto de su habitual ventaja de superioridad burlona, se encontraba cara a cara con alguien que no se acobardaría ni cedería. «Pensaste que simplemente lo aceptaríamos», dijo Hada, su respiración controlada, su voz firme, incluso mientras esquivaba otro golpe salvaje y respondía con un codo afilado en las costillas de Ryan, haciéndolo gruñir y tambalearse de lado. «Pensaste que podrías seguir presionando hasta que nos quebráramos». Sus palabras cortaban tan profundo como sus golpes, y Ryan, aún jadeando por aire, se encontraba luchando no solo contra sus puños, sino contra la verdad de su voz, lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes la escucharan y sintieran hasta los huesos. Brent, habiéndose levantado apresuradamente, cargó contra Janelle con un gruñido frustrado, pero ella lo enfrentó de frente, deslizándose bajo su golpe y hundiendo su palma en su esternón con la fuerza suficiente para enviarlo estrellándose hacia atrás, su cuerpo plegándose sobre sí mismo al golpear el suelo con fuerza, jadeando por aire que se negaba a llegar. Escogiste la pelea equivocada. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene justo antes de una tormenta? Así vibraba el aire cuando Hada y Janelle decidieron que no iban a retroceder. Janelle derribó a su oponente al pavimento con movimientos precisos. Cada paso de su respuesta estaba esculpido por años de entrenamiento que fluían por sus músculos como un reflejo innato. Zack se lanzó hacia ella con desesperación salvaje, pero Janelle esquivó con elegancia, atrapando su brazo al pasar y arrojándolo con fuerza junto a su amigo, dejando a ambos enredados y jadeantes. Ryan, sujetando su costado, intentó regresar hacia Hada con un gruñido, pero ella lo recibió con un golpe limpio bajo la barbilla, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás y obligándolo a tambalearse mientras su equilibrio lo traicionaba. Los gemelos no dudaron, no titubearon, no cuestionaron la decisión que habían tomado. Las lecciones de su padre, grabadas en ellos durante largas horas de práctica, guiaban cada movimiento, cada bloqueo, cada contraataque. No estaban allí para entretener a nadie, ni para demostrar nada a quienes observaban. Estaban allí porque se había cruzado una línea, y estaban listos para actuar. El patio se había transformado en su arena, y mientras la contienda se intensificaba, se hizo evidente para todos que Hada y Janelle no eran las víctimas en esta historia, eran la retribución. El día había comenzado con el murmullo perezoso de la mañana y pasos despreocupados, pero ahora el lugar palpitaba con una energía tan aguda y viva que parecía que cada ladrillo bajo sus pies vibraba con ella. El círculo de estudiantes se había ensanchado, sus voces se elevaban en una mezcla de asombro y emoción mientras Hada. Los estudiantes intercambiaron miradas, sintiendo cómo el momento cambiaba, como si el suelo bajo esa confrontación comenzara a temblar. La mandíbula de Ryan se tensó, sus ojos se entrecerraron mientras acortaba aún más la distancia entre ellos, tan cerca ahora que Hada podía percibir el destello de incertidumbre tras su mirada, aunque él lo disfrazó rápidamente con ira. «Dilo de nuevo», desafió. Su voz era tensa y frágil, como un cristal a punto de romperse. «La escuchaste la primera vez», respondió Hada con calma, su mirada sin vacilar. «Simplemente no soportas la verdad cuando te la dicen en la cara». El pecho de Ryan se alzó bruscamente mientras luchaba por mantener su arrogancia, pero las grietas eran evidentes para cualquiera que mirara. Desvió su mirada hacia la multitud, alimentándose de su atención, necesitándola para reconstruir su confianza. ¿Creen que son valientes? ¿Que pueden pararse ahí y hablar sin consecuencias? No lo creemos, dijo Janelle, su tono afilándose lo suficiente como para cortar el bullicio a su alrededor. Lo sabemos. Eso fue el último empujón que Ryan necesitó para abandonar las palabras por completo. Su mano se disparó sin aviso, golpeando con fuerza el hombro de Hada, obligándola a retroceder por el impacto repentino, aunque se recuperó rápidamente, sus pies firmemente plantados en el suelo, como si echara raíces allí mismo. El asombro del público resonó fuerte y claro, los estudiantes conteniendo el aliento mientras la escena ante ellos pasaba de la tensión a la amenaza abierta. Brent, aprovechando el momento, se acercó a Janelle, golpeando sus libros de sus brazos con una sonrisa cruel, enviando las páginas a volar en todas direcciones.
Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. ¿Alguna vez has sentido una tensión tan palpable que podría cortarse con un cuchillo? Así fue el momento en que ellos intercambiaron una mirada cargada de un entendimiento tácito y siguieron a Carpenter, quien conducía al pequeño grupo lejos del patio. Dejaron atrás a la multitud dispersa de estudiantes, cuya emoción se había transformado en inquietud. Dentro de las oficinas administrativas, las paredes parecían cerrarse más, el aire se sentía más helado, pero nada de eso apagaba el fuego que ardía bajo la calma exterior de las gemelas. Sentadas una al lado de la otra en las rígidas sillas fuera de la oficina del director, sus manos descansaban serenas sobre sus rodillas, sus ojos fijos al frente. Mientras tanto, Ryan, Zack y Brent exageraban sus heridas a cualquiera dispuesto a escuchar, presentándose como víctimas en una historia que habían distorsionado más allá del reconocimiento. No pasó mucho tiempo antes de que su padre llegara. Sus pasos eran medidos, su rostro sereno, aunque bajo aquella calma se ocultaba una tormenta tan intensa como la que había llevado a sus hijas a defenderse. Derek Rivers entró en la oficina con la confianza inquebrantable de un hombre que ha enfrentado adversidades mucho peores y estaba preparado para cualquier eventualidad. Sus ojos se dirigieron primero a sus hijas, evaluándolas no solo por posibles lesiones, sino también por la firmeza de su espíritu. Cuando sus miradas se encontraron, fuertes e intactas, un destello de orgullo pasó entre ellos. Luego se volvió hacia el director, un hombre llamado Harrington, cuyo traje estaba tan impecable como su expresión era tensa, como si hubiera sido obligado a apartarse de algo mucho más relevante que el bienestar de sus estudiantes. Realizaremos una investigación exhaustiva, afirmó Harrington con un tono cortante, sus manos meticulosamente cruzadas. Pero lo que sucedería después cambiaría el curso de todo. Esto no ha terminado, siseó Sandra. Sus ojos se afilaron al fijar su mirada desafiante en Derek. Él respondió con serenidad, su voz baja y calmada. No, no lo está. El peso de sus palabras llenó el ambiente, no como una amenaza precipitada, sino como una promesa inquebrantable. Los gemelos se levantaron de sus asientos, sus papeles de suspensión les fueron entregados con fría eficiencia. Mantenían la cabeza en alto, su postura firme, sus miradas claras. La pelea en el patio había concluido, pero una nueva batalla comenzaba, una que no se resolvería solo con puños. Al salir de la oficina, con su padre caminando entre ellos, comprendieron con absoluta claridad que enfrentarían juntos lo que viniera. La casa permanecía en silencio bajo el cielo de la tarde, el suave murmullo del tráfico distante y el susurro de las hojas en la brisa ofrecían una calma que parecía demasiado apacible, como si la tormenta que había empezado en los pasillos de Rosewood Hills los hubiera seguido hasta casa, esperando el momento adecuado para desatarse. Dentro, el aire era más pesado de lo habitual, no por miedo o arrepentimiento, sino por la comprensión de que lo ocurrido en la escuela no era el fin de los problemas. Sabían que los Malleries no dejarían que todo quedara atrás. Derek se sentó en la mesa de la cocina, su postura relajada, pero con los ojos fijos en la ventana abierta que daba a la calle silenciosa, él parecía anticipar lo que se avecinaba, mucho antes de que llegara. Sus hijas estaban sentadas frente a él, los tres reunidos no en silencio, sino en una preparación compartida. Su vínculo era más fuerte que la sangre, reforzado por todo lo que habían soportado y por lo que habían luchado. «Sabías que vendrían aquí», dijo Hada, su voz firme, no haciendo una pregunta, sino afirmando un hecho que todos comprendían sin necesidad de palabras. Su padre asintió ligeramente, sus ojos aún vigilando la calle, su mente ya recorriendo los pasos por delante. «Personas como ellas», respondió Derek, su tono sereno, sus palabras medidas. «No aceptan las derrotas en silencio. Se convencen de que tienen derecho a ganar, sin importar la verdad. Y cuando pierden, llevan la pelea hasta tu puerta, pensando que te encontrarán desprevenido». La mirada de Janelle se desvió hacia la ventana. Sus manos descansaban sobre la mesa, sus dedos sueltos pero listos, su mente evaluando las palabras de su padre con la misma precisión que aplicaba a cada movimiento que había hecho en el patio. «Creen que hemos terminado porque nos alejamos», dijo. Su tono bajo pero afilado, pero nunca han entendido cómo se ve la verdadera fortaleza. Antes de que Derek pudiera responder, el sonido de los neumáticos crujiendo contra la grava resonó en el aire, claro y cortante como una campana de advertencia. Escucharon las puertas del coche cerrarse de golpe, pesadas y furiosas,
seguidas por el inconfundible golpe de zapatos caros contra el pavimento. Un eco de ira y derecho se acercaba a su puerta con cada paso. «Ya están aquí», susurró Hada, aunque las palabras eran innecesarias. No había duda alguna. Derek se levantó de su silla con un movimiento fluido, llenando la habitación no con tensión, sino con una certeza sólida y firme. «Quédense detrás de mí», instruyó a sus hijas, no porque temiera lo que se avecinaba, sino porque quería que vieran cómo se libraba una batalla cuando cruzaba el umbral de su hogar. Quería mostrarles que la fuerza no siempre se mide en golpes, sino en la forma en que mantienes tu posición cuando el mundo intenta derribarte. Antes de que el timbre sonara, antes de que los golpes se escucharan, Derek abrió la puerta él mismo, saliendo al porche con la tranquila autoridad de un hombre que había enfrentado tormentas mucho más grandes que la que tenía delante. El rostro de Sandra Mayeri estaba deformado en una máscara de furia, apenas sostenida por el delgado hilo de la cortesía social. Sus ojos ardían bajo un cabello perfectamente estilizado y unas gafas de sol caras, que se posaban en su cabeza como una corona de falsa superioridad. Greg Mayeri se encontraba a su lado, su robusta figura rígida con una ira apenas contenida, su mandíbula apretada mientras flexionaba los puños a sus costados, las venas en su cuello resaltando como cuerdas tensadas al límite. «¿Crees que podrás salirte con la tuya?», escupió Sandra, sin molestarse en ofrecer un saludo, sus palabras afiladas y rápidas mientras se acercaba a Derek, sus tacones resonando con fuerza contra el concreto. Lo que sucedió a continuación fue más inesperado de lo que cualquiera podría haber anticipado. Frente a él, sobre el escritorio reluciente, se encontraba la decisión que cambiaría todo. Sin embargo, por ahora, me temo que ambas de sus hijas quedarán suspendidas hasta que podamos revisar los hechos. La voz de Derek, cuando habló, era serena pero llevaba el peso de una montaña. Mis hijas se defendieron, eso está claro, y no esperaba menos de este lugar. Los ojos de Harrington se entrecerraron ante la silenciosa acusación en las palabras de Derek, pero no dijo nada para negarlo, ofreciendo solo un leve asentimiento con los labios apretados. Los padres de Ryan llegaron poco después, y la atmósfera en la habitación se volvió densa de inmediato. Sandra Mayeri irrumpió en la oficina como si fuera su dueña, sus tacones afilados resonando contra el suelo, sus ojos ardían de furia, oculta tras un fino velo de preocupación ensayada. Su esposo Greg la seguía de cerca, su robusta figura rígida de ira, su mandíbula apretada mientras lanzaba una mirada fulminante hacia Derek y las gemelas. «Esto es inaceptable», espetó Sandra antes de que alguien pudiera hablar. «Nuestro hijo ha sido agredido. Y me están diciendo que estas violentas chicas, simplemente serán suspendidas. Deberían ser expulsadas, arrestadas». Su voz se elevaba con cada palabra, y aunque Harrington trató de calmarla con vagas promesas de más acciones, era evidente que Sandra Mayeri no estaría satisfecha hasta que las gemelas fueran castigadas sin piedad. La mirada de Derek no se despegó de ella, sus ojos firmes e inescrutables, pero sus hijas podían sentir la tensión en él, no salvaje ni descontrolada, sino la misma fuerza controlada que les había enseñado a llevar. Observó cómo su furia ardía como leña seca, alimentándose a sí misma. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Nunca levantó la voz, pero cada palabra que pronunció se asentó con el peso de una roca cayendo en agua tranquila, extendiéndose hasta ser ineludible. «Trajiste violencia a mi puerta y ahora vivirás con las consecuencias». Greg, aún jadeando en el suelo del porche, logró incorporarse sobre un codo. Sus ojos, desorbitados por la incredulidad, miraban a Derek, viendo no solo al hombre frente a él, sino todo lo que había subestimado, todo lo que no había comprendido hasta que este instante lo despojó de su falso poder. Las sirenas, lejanas pero cada vez más cercanas, comenzaron a resonar por el vecindario, su sonido cortando el denso aire como una cuchilla. Los vecinos salieron de sus casas, atraídos por el ruido y el caos, sus rostros grabados con una mezcla de curiosidad y satisfacción silenciosa, como si ellos también se hubieran cansado de la arrogancia de los Mayeri y ahora observaran con aprobación muda cómo la justicia se desplegaba en el porche del hogar de los River. Derek no se movió, no se inmutó ante el sonido de las sirenas. Permanecía erguido, imperturbable, con sus hijas a su lado, sus miradas claras y orgullosas al presenciar la escena. Lo que fuera que la policía trajera consigo, estaban listos, porque ya habían ganado la batalla que realmente importaba.
Esta lucha nunca se trató de los golpes lanzados o de los moretones dejados atrás, sino de mantenerse firmes cuando otros esperaban que cayeran. Se trataba de mostrarles a los mayeríes, a la escuela y a toda la ciudad que su fortaleza no podía ser arrebatada ni quebrantada. La ira de Greg se transformó en un rugido feroz mientras lanzaba un puñetazo descontrolado y pesado hacia Derek. Su rostro estaba encendido de furia, sus ojos desorbitados por la ciega certeza de que la fuerza triunfaría donde las palabras habían fallado. Pero Derek ya se movía, girando su cuerpo con una facilidad ensayada, su mano alzándose para atrapar la muñeca de Greg en pleno vuelo. La potencia del golpe quedó completamente anulada por la firmeza del agarre de Derek. Los ojos de Greg se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Derek torció su brazo lo suficiente para desequilibrarlo, guiándolo a tambalearse hacia un lado antes de liberarlo sin desperdiciar un ápice de energía. «Has tomado tu decisión», dijo Derek con voz firme, sus ojos duros como el hierro. «Ahora vivirás con las consecuencias». Pero Greg, demasiado enfurecido y necio para razonar, cargó de nuevo, esta vez con ambas manos alzadas en un torpe intento de derribar a Derek, como si la fuerza bruta pudiera superar años de disciplina y habilidad. Sandra, gritando algo ininteligible, intentó seguirlo, sus manos arañando el brazo de Derek, su furia una tormenta de rabia salvaje e incontrolada. Derek se movió con precisión impecable, retrocediendo lo justo para atraerlos hacia adelante, usando su propio impulso en su contra. Atrapó el brazo de Greg de nuevo, lo desequilibró y lo envió a estrellarse contra el suelo del porche con un estruendo que sacudió las tablas de madera. Sandra lanzó un golpe desesperado, pero Derek atrapó su muñeca con la misma destreza, torciendo su brazo tras su espalda con un control cuidadoso y practicado que la dejó atrapada, su aliento silbando entre dientes apretados. «Viniste a mi hogar», dijo Derek, su voz resonando con la autoridad de una tormenta contenida. Las piernas de Greg se lanzaron hacia adelante nuevamente, movido por una ira que nublaba su juicio. Sus movimientos eran torpes, revelando que jamás había aprendido a pelear de verdad, solo a imponer su voluntad con fuerza bruta, presumiendo que nadie se atrevería a enfrentarlo. Pero Derek había conocido a hombres como él demasiadas veces para que le sorprendiera. Con facilidad, esquivó el embate de Greg, pivotando con elegancia y usando el ímpetu de su oponente para estrellarlo contra la barandilla del porche, que crujió bajo el peso del impacto. «¿Crees que esto ha terminado?», ladró Greg mientras retrocedía tambaleante, intentando recuperar el aliento y escupiendo palabras a través de sus dientes apretados, como si aún pudieran tener algún efecto ahora que sus puños habían fallado. «Estás acabado, tú y tus chicas, todos ustedes». La respuesta de Derek fue serena, despojada de furia, porque no necesitaba ninguna, solo la clara e innegable verdad. «No», dijo, avanzando hacia Greg con la tranquila autoridad de un hombre que no tenía nada que demostrar y todo que proteger. «Tú lo estás». Greg lanzó otro puñetazo, salvaje y desesperado, pero Derek atrapó su brazo una vez más, sujetándolo con fuerza antes de torcerlo y derribarlo contra el suelo del porche, dejándolo tendido de espaldas. El aire se le escapó en un jadeo ahogado, dejándolo boqueando bajo la sombra de Derek. Sandra gritó, su pánico ya sin disimulo, mientras intentaba liberarse, arañando el brazo de Derek con manos temblorosas. Sus movimientos eran erráticos, llenos del miedo que finalmente había emergido al ver a su esposo en esa situación. ¿Qué haría ahora, con todo desmoronándose a su alrededor? ¿Alguna vez has sentido la tensión de una escena donde el silencio es más ensordecedor que cualquier grito? Derek soltó la muñeca de Sandra, no porque ella lo hubiera obligado, sino porque ya no era necesario. Su fuerza se había desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. Retrocedió tambaleándose, su pecho subiendo y bajando con respiraciones frenéticas. Los gemelos estaban justo en la entrada, sus ojos fijos en el drama que se desarrollaba ante ellos, con rostros tallados en una concentración silenciosa, no en miedo. Observaban a su padre enfrentarse a los mayeríes, no con una agresión descontrolada, sino con una precisión meticulosa. Cada movimiento era una lección que habían visto en teoría, pero que ahora cobraba vida. Un ejemplo viviente de la disciplina a que él había dedicado su vida a enseñarles. «Esto es lo que siempre hacen», proclamó Derek, su voz firme y resonante, lo suficientemente alta para que tanto los mayeríes como sus hijas lo escucharan. Mientras pasaba por encima del cuerpo adolorido de Greg, continuó, «piensan que pueden irrumpir en nuestro espacio, en nuestras vidas,
y quebrarnos con amenazas y violencia. Pero olvidan que no nos quebramos. Permanecemos firmes. Los ojos de Sandra se dirigieron rápidamente hacia su esposo, que yacía luchando por respirar, y luego de vuelta a Derek. Sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, escupir otra amenaza o excusa, pero las palabras no llegaron. Su aliento se detuvo en su pecho, su furia devorada por el peso de su propia impotencia. «Llama a la policía», chilló finalmente, su voz quebrándose bajo la presión de su pánico. «Llámalos», él nos atacó. Pero incluso mientras gritaba, había una vacuidad en sus palabras, una debilidad temblorosa que dejaba claro que ya no creía en sus propios gritos. «Ustedes vinieron aquí», replicó Derek. «No importa cuán fuerte los presionaran». Cuando las luces parpadeantes doblaron la esquina y la primera patrulla se detuvo en la entrada, la voz de Derek rompió el pesado silencio una última vez, resonando por el porche, atravesando el jardín e incrustándose en la memoria de todos los que fueron testigos. «Viniste buscando pelea», dijo con un tono inquebrantable, su presencia tan sólida como el suelo bajo sus pies. «Ahora la has encontrado». Las luces azules y rojas bañaban el frente de la casa, pulsando contra las paredes y ventanas en oleadas lentas y constantes, como si la tormenta que había tronado en su puerta no hubiera terminado, sino que solo cambiaba de forma, intercambiando puños y furia por la fría autoridad de uniformes y placas. Derek permanecía inmóvil en el centro de todo, con sus hijas a ambos lados, los tres enmarcados por la puerta como una línea de defensa inquebrantable contra el caos que había intentado penetrar en su hogar. Los primeros oficiales salieron de sus vehículos con cautela ensayada, sus manos cerca de los cinturones, sus ojos recorriendo la escena mientras leían los detalles en un cálculo silencioso. Los dos cuerpos en el suelo del porche, desaliñados y sin aliento, el hombre erguido ante ellos, sereno e imperturbable. Los vecinos se agolpaban en los bordes de sus jardines, observando con expresiones tensas, algunos cruzando los brazos, otros susurrando entre sí bajo el eco desvaneciente de las sirenas. La voz de Sandra Mayaleri cortó la tensión primero, aguda y frenética, elevando su volumen mientras corría hacia el epicentro del conflicto. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. ¿Crees que puedes tocar a nuestro hijo y no enfrentar las consecuencias? La expresión de Derek permaneció impasible, su mirada firme y resuelta, enfrentando la furia de ella con la serenidad de una montaña desafiando al viento. «Tu hijo atacó a mis hijas», respondió con una voz baja pero poderosa, llenando por completo el espacio entre ellos. «Se defendieron, esa es la verdad, lo aceptes o no. No te atrevas a hacerte la víctima aquí», espetó Greg, su voz áspera y casi temblando de rabia mientras daba un medio paso adelante, su postura agresiva, sus puños cerrándose y abriéndose, ansiosos por una excusa para golpear. «Tus chicas son unas bestias, igual que tú, y tienes el descaro de actuar como si fueras inocente». Las palabras flotaron en el aire como un hedor nauseabundo, envolviendo el momento en un frío silencio. Pero Derek no mordió el anzuelo. Dejó que el insulto permaneciera entre ellos, revelando más sobre el hombre frente a él que cualquier argumento podría haber hecho. Luego respondió, no con furia, sino con absoluta claridad. «Ya has decidido quiénes somos», dijo Derek, su tono suave como la piedra, «pero eso no cambia los hechos. Criaste a un matón y hoy descubrió lo que sucede cuando los matones cruzan la línea equivocada». El rostro de Sandra se retorció aún más de ira, abriendo la boca para escupir otro insulto, pero antes de que pudiera hablar, su esposo la dejó atrás, consumido por su propia rabia, incapaz de contenerse por más tiempo. «¿Crees que puedes hablarnos con desprecio en nuestro propio pueblo? Creíste que traerías el terror a esta casa, pero aquí el miedo no tiene cabida». Con aquellas palabras, la verdad se asentó en el ambiente, innegable y absoluta. Por un instante, reinó una quietud helada en el porche, un momento tan tenso que parecía a punto de romperse con el más leve roce. Los Malaries, atrapados entre la furia y el pavor. Derek sujetaba a Sandra con firmeza mientras Greg, torpemente, intentaba incorporarse desde las tablas de madera bajo él, su orgullo más herido que su cuerpo, pero con la mirada aún cargada de una ira ciega que le impedía ver la futilidad de su situación. Su rostro estaba enrojecido, las venas destacándose en sus sienes, la mandíbula apretada mientras intentaba tragarse la humillación y convertirla de nuevo en agresión, aunque cualquiera que observara podía ver que su bravata se desvanecía bajo el peso de la realidad. «Suéltame», siseó Sandra,
retorciéndose contra el firme agarre de Derek, su voz afilada por el pánico que intentaba disfrazar de ira, pero que se quebraba bajo la superficie, la tensión filtrándose a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. ¿Sabes quiénes somos? Los ojos de Derek, firmes y fríos, no parpadearon ni una vez mientras sostenía su muñeca, no con la fuerza suficiente para lastimarla, pero sí para dejar claro quién controlaba ese instante. Sé exactamente quiénes son, respondió, su voz calmada y baja, su mirada tan afilada como una hoja afilada tras años de silenciosa batalla. Y no me impresiona, sus brazos agitándose como si pudiera atraerlos completamente a su favor con pura desesperación. Oficial, arréstelo, exigió, apuntando un dedo acusador hacia Derek. Su rostro encendido de ira y algo más profundo, un miedo crudo y mal disimulado tras su furia. Nos atacó, estábamos defendiéndonos y nos agredió en nuestra propia comunidad. Sus palabras se atropellaban unas a otras en una ráfaga cada vez más agitada con cada acusación. Pero el oficial al mando, un hombre cuyo distintivo decía Klene, no reaccionó con aceptación inmediata. Levantó una mano firme, sus ojos escudriñando no solo a Sandra, sino toda la escena, leyéndola con la serena experiencia de alguien que ha visto suficientes desastres de la vida para saber que la verdad rara vez se encuentra en la superficie. Señora, dijo el oficial Klene, manteniendo su tono mesurado y profesional. Necesito que se retire un poco y respire hondo. Vamos a aclarar esto, pero necesito escuchar a todos y comenzaré hablando con el propietario. Sandra abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada firme de Klene la hizo detenerse de golpe. Soltó un respiro agudo, su pecho subiendo y bajando mientras retrocedía junto a Greg, que seguía gimiendo en el suelo del porche, sujetándose las costillas con un brazo, como si el dolor en su cuerpo pudiera de algún modo dar más veracidad a sus palabras cuando llegara su turno de hablar. El oficial Klene se acercó a Derek a continuación, sus ojos cautelosos pero no hostiles, su tono neutral. Señor, ¿puede decirme qué ocurrió aquí?, preguntó. Derek sostuvo la mirada del oficial directamente, su postura. La paciencia de una familia que había enfrentado tempestades mucho más intensas que esta era palpable, y comprendían que la única forma de avanzar era mantenerse firmes, dejando que la verdad emergiera lenta e imparable, como la marea contra las rocas. El oficial Klene se movía entre escritorios y archivadores con la precisión de quien reconoce una mentira apenas la escucha, alguien que había presenciado demasiadas escenas similares a la que ahora se desarrollaba como para confundir ruido con verdad. Trabajaba metódicamente, recopilando declaraciones, revisando los testimonios de los vecinos que ya habían comenzado a escribir sus relatos, y chequeando las grabaciones de cámaras de timbre cercanas, ofrecidas sin titubeos por residentes ansiosos de que se hiciera justicia de una vez por todas. Derek lo observaba en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento, no con desconfianza, sino con un respeto cauteloso por la diligencia del hombre. No veía en Klene el juicio apresurado de quien desea cerrar un caso rápidamente, sino la lenta y constante paciencia de alguien que sabía que las verdaderas respuestas no provenían de quien gritaba más fuerte, sino de quien permanecía más tiempo sobre terreno firme. Hada y Janelle se sentaban cerca de su padre, con postura erguida y rostros serenos, aunque por dentro ambas sentían el lento remolino de todo lo que habían soportado, de todo lo que habían cargado, emergiendo a la superficie mientras las paredes de la comisaría parecían cerrarse y la larga espera se extendía aún más. Sin embargo, incluso en medio de la silenciosa tensión, no flaquearon. Habían enfrentado tormentas peores y habían salido indemnes, y sabían que superarían esta también. Klene se acercó finalmente, su libreta oculta bajo un brazo y la expresión marcada por el peso de lo que había recopilado. Se detuvo frente a ellos, carraspeando suavemente antes de hablar. Señor Rivers, comenzó, con una voz cuidadosa pero firme. He revisado las declaraciones de los vecinos y las grabaciones de seguridad, y es evidente que usted no inició la confrontación. También está claro que sus acciones fueron en defensa propia. Derek asintió levemente, reconociendo las palabras del oficial sin alarde, sin alivio, pero con la serena firmeza de un hombre que no esperaba menos de la verdad. Klene continuó, cambiando ligeramente de postura mientras echaba un vistazo a sus notas. Además, el metraje que hemos recopilado muestra que los Malleries llegaron a su propiedad de manera agresiva. Cruzaron primero hacia su porche, alzaron la voz e iniciaron el contacto físico. Múltiples ángulos confirman esto. Un suave aliento escapó entre Hada y Janelle,
No exactamente un suspiro, sino la lenta liberación de una tensión contenida, un momento de tranquila reafirmación que se asentó en sus pechos como una pequeña llama que se negaba a apagarse, sin importar cuánto viento la hubiera golpeado. Sin embargo, prosiguió Clene, su tono aún equilibrado a pesar de la gravedad de las lesiones y las afirmaciones de los Malleríes, tendremos que documentar todo detalladamente. Habrá declaraciones formales, un informe completo y puede que aún haya procedimientos legales. Pero quiero que sepa, añadió, posando su mirada en Derek con algo que casi parecía respeto. Según lo que he visto, la evidencia es clara. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la verdad y la mentira chocan de frente? Así comenzó el relato de Derek, su voz firme y serena mientras explicaba. Vinieron a mi hogar sin ser invitados. No apresuró sus palabras, permitiendo que cada una se asentara con peso y claridad. Llegaron furiosos por un incidente en la escuela relacionado con nuestros hijos. Me enfrentaron en mi porche, gritaron amenazas y entonces, Derek señaló con un leve gesto hacia Greg, fue él quien lanzó el primer golpe. Me defendí a mí y a mi familia. ¿Y tus hijas? Inquirió Clene, sus ojos desviándose hacia Hada y Janelle, que permanecían en silencio pero firmes al lado de su padre. Ellas presenciaron todo, respondió Derek sin titubear, su tono decidido. No intervinieron, se quedaron dentro, tal como les indiqué. Clene asintió levemente, su mirada pensativa sopesando las palabras de Derek frente a la escena que se desplegaba ante él. Luego se dirigió a Sandra y Greg, con su libreta en mano, listo para escuchar su versión. Aunque su expresión contenida y tensa dejaba entrever que ya comenzaba a desentrañar la verdad. Sandra se lanzó a contar su versión de los hechos con la misma desesperación entrecortada que había mostrado antes, hilando mentiras con facilidad ensayada, presentándose a sí misma y a su esposo como víctimas de un ataque no provocado. Sus palabras rezumaban arrogancia, retratando a Derek como el agresor. Pero su actuación se desplomó bajo la mirada firme del oficial Clene, que no hizo ningún movimiento para interrumpir, pero cuyos ojos se oscurecían con un escepticismo silencioso cuanto más hablaba ella. ¿Y ustedes afirman que se estaban defendiendo?, preguntó Clene una vez que terminó, su tono cargado de duda. La respuesta de Derek llegó sin titubeos, su voz baja y firme prometió. Te daremos todas las respuestas que necesites. Mientras seguían a Clene hacia la sala de entrevistas, Hada y Janelle sintieron cómo el peso del momento se asentaba más profundamente en su ser, no como una carga, sino como un recordatorio de todo lo que habían superado para llegar hasta aquí. Se sentaron junto a su padre, respondiendo las preguntas con precisión, relatando los sucesos del día con voces firmes que llevaban la verdad completa de su experiencia, sin dejar espacio para la duda o la distorsión. Fragmento a fragmento, la historia se desplegó bajo la atenta mirada de los oficiales, no como un cuento retorcido por el miedo y el prejuicio, sino como una cadena de hechos clara e inquebrantable que conducía desde el primer empujón en el patio hasta el enfrentamiento final en su puerta. Hablaron de los días de acoso, de la broma cruel que los había llevado al límite de una pelea impuesta por chicos que creían que podían hacer cualquier cosa sin consecuencias. No hablaron como víctimas, sino como sobrevivientes, y mientras su historia llenaba la sala, la forma de la verdad se volvió imposible de negar. Más tarde, al salir de la sala de entrevistas hacia un rincón más tranquilo de la comisaría, Derek se dirigió a sus hijas, su voz suave pero cargada con el peso de una sabiduría duramente ganada. «¿Ven cómo funciona?», dijo, no como una lección, sino como un recordatorio de lo que ya sabían en su interior. Intentarán retorcer la historia, hacerla suya, pero la verdad es paciente, espera, y cuando llega el momento, se erige imponente. Hada se encontró con su mirada. Sus ojos brillaban con determinación. No hemos terminado todavía, dijo con voz firme. Janelle asintió a su lado, su expresión igual de decidida. Pero estamos cerca, añadió. Clene se acercó de nuevo, un leve apretón en su mandíbula mientras abría su libreta una vez más. Hay algo más, dijo con un tono cauteloso pero seguro. Uno de sus vecinos mencionó problemas anteriores en la escuela. Vamos a revisar las grabaciones de seguridad del lugar. Si hay un patrón, nos ayudará a resolver esto más rápido. Al escuchar esas palabras, un entendimiento silencioso se compartió entre Derek y sus hijas. Hasta ahora, habían soportado el peso del acoso en soledad, habían soportado en silencio mientras la escuela ignoraba la situación. Pero si la verdad de esos días podía finalmente salir a la luz,
Esta batalla no solo limpiaría sus nombres, sino que también expondría la podredumbre que había crecido en Rosewood Hills durante demasiado tiempo. «Hazlo», dijo Derek sin titubeos. «Que toda la historia salga a la luz». Clene asintió levemente y se apartó para hacer la llamada. Sus movimientos eran eficientes, su propósito claro. Mientras el silencio de la estación los envolvía de nuevo, las gemelas y su padre se sentaron juntos, firmes e inquebrantables. Sabían que la tormenta no había pasado por completo, pero también sabían que la marea había cambiado irrevocablemente a su favor. Y sin importar lo que viniera después, estarían preparados. El zumbido suave de las luces fluorescentes llenaba la estación con un murmullo constante, un sonido que podría haber sido insignificante en cualquier otro momento. Bajo el peso de lo que estaba ocurriendo, cada segundo parecía extenderse mientras las piezas finales de la verdad comenzaban a encajar. Derek se encontraba sentado con sus hijas a su lado, formando una línea firme de determinación en una sala que se había vuelto densa de tensión. El aire estaba cargado con el aroma de papeles, tinta y el lento pero imparable avance de la justicia que finalmente empezaba a arder. Al otro lado de la habitación, a través de los estrechos paneles de vidrio de la oficina contigua, divisaban a Sandra y Greg Mayeri sentados en una mesa aparte, su postura desmoronándose bajo la creciente presión. Las facciones de Sandra, antes sostenidas por la confianza que otorga el privilegio, comenzaban a resquebrajarse. Sus ojos revoloteaban de un oficial a otro, su boca apretada en una delgada línea, como si intentara contener el miedo que palpitaba justo bajo la superficie. Greg, por su parte, se hundía más en su silla, sus hombros caídos hablaban de algo más que simple dolor físico. Su mirada evitaba la ventana, evitaba los ojos de Derek, evitaba lo inevitable. El oficial Klenner regresó a la sala con una carpeta abultada de fotografías impresas e informes bajo el brazo, su expresión afinada por la claridad que solo las pruebas irrefutables pueden aportar. Se movía con una determinación que llenaba el espacio entre ellos, acercando una silla a la mesa antes de posar la carpeta y abrirla. La primera página capturó la luz dura del techo, una imagen fija extraída de un vecindario. Pero lo que vio a continuación lo dejó sin palabras. Las cámaras de seguridad de la tienda capturaron a Greg Mayeri en pleno movimiento, su rostro deformado por la furia, su puño volando hacia la cabeza de Derek. Sin decir palabra, Klein desplegó las imágenes sobre la mesa, cada una más incriminatoria que la anterior, revelando la escalada de violencia fotograma a fotograma. La verdad se exponía en una secuencia de momentos demasiado claros para negar. No había confusión en las fotografías, ni espacio para distorsionar historias o fabricar excusas, solo el hecho innegable de que los Mayeri habían llevado su ira hasta la puerta de Derek, encendiendo la confrontación con sus propias manos. La mirada de Derek se mantuvo firme en las imágenes, su rostro sereno, su respiración lenta y constante, no porque la evidencia lo sorprendiera, sino porque confirmaba lo que siempre había sabido, que la verdad, aunque tardía, nunca se había apartado de su lado. También hemos obtenido las primeras grabaciones del sistema de vigilancia de la escuela, continuó Klein, su voz firme mientras presentaba otro conjunto de imágenes, más oscuras y granuladas, pero igualmente claras en su narrativa. La cámara capturó la broma en los casilleros, los chicos acorralando a tus hijas en el pasillo, el empujón que desencadenó la pelea en el patio. Entre estas, las declaraciones de los testigos de tus vecinos y las confesiones de algunos estudiantes tras nuestra investigación, estamos formando un caso sólido a tu favor. Ante sus palabras, un suspiro silencioso pasó entre Hada y Janelle, no como alivio de debilidad, sino como una lenta y paciente exhalación, como si se permitieran finalmente. Pero lo que sucedió después cambió todo. Siente por un instante cómo el peso de la batalla comienza a aligerarse de sus hombros. ¿Y los Mayeries?, preguntó Derek, con voz baja pero firme, cargando la pregunta no con desesperación, sino con la gravedad de la responsabilidad, como un hombre que nunca necesitó gritar para ser escuchado. Los labios de Klein se tensaron por un breve instante antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado, pero sin dejar espacio para la duda. Están en problemas, respondió con un tono impregnado de tranquila inevitabilidad. Vinieron aquí con arrogancia, creyendo que su historia se sostendría por sí sola, pero con esta evidencia, sus acusaciones se desmoronan rápidamente. Cuanto más hablan, más profundo cavan su propia tumba. Mientras Klein hablaba, un movimiento captó la atención de Derek más allá del cristal.
Otro oficial entró en la sala donde Sandra y Greg estaban sentados, con una gruesa pila de papeles en mano, dejándolos caer sobre la mesa con un golpe que pareció resonar en el aire entre ellos. La boca de Sandra se movía, sus palabras perdidas tras el cristal, pero su creciente pánico era evidente, sus gestos eran bruscos y frenéticos mientras intentaba argumentar contra la creciente montaña de hechos. Greg, a pesar de su cólera anterior, permanecía ahora en silencio, con la mirada fija en la mesa frente a él, sus manos fuertemente entrelazadas como si pudiera contener las consecuencias por pura fuerza de voluntad. «Déjenlos verlo todo», murmuró Derek, más para sí mismo que para nadie más, aunque Klein lo escuchó claramente y asintió con una pequeña muestra de acuerdo. «Veamos qué sucede cuando empujan demasiado lejos». «Eso es lo que pretendemos», respondió Klein, y lo que ocurrió después superó cualquier expectativa. Cerró la carpeta con un movimiento deliberado, como si estuviera sellando el destino de los Malleries entre sus páginas. «Dejemos que vean lo que sucede cuando cruzan la línea», dijo Klein, cerrando la carpeta con un gesto que parecía encerrar la suerte de los Malleries entre sus hojas. Momentos después, otro oficial se unió a ellos. Era más joven, con un uniforme recién planchado, pero una expresión ya endurecida por las duras realidades del trabajo. En sus manos, llevaba una transcripción impresa que colocó ante Klein con un leve asentimiento. «Declaraciones de 2 de los estudiantes», explicó el oficial, con voz firme. «Confirman el acoso previo en la escuela, consistente con lo que el señor Rivers y sus hijas reportaron». Klein revisó las páginas rápidamente, sus ojos afilándose con cada línea que leía. «Eso debería ser suficiente», dijo al fin, dejando los papeles sobre la mesa con un peso silencioso que parecía sentarse no solo sobre la mesa, sino en el aire a su alrededor. «Procederemos con los cargos: agresión, allanamiento, posiblemente acoso, una vez que se establezca el alcance completo en la escuela». Derek no mostró reacción alguna, su calma permaneció intacta. Pero Hada y Janelle percibieron el sutil cambio en la postura de su padre, la satisfacción silenciosa de un hombre que había mantenido su posición no solo por la victoria, sino por la justicia misma. La voz de Sandra, aguda incluso detrás del cristal, se elevó una vez más, un sonido desesperado sin la confianza de antes. Los hombros de Greg se hundieron aún más, su cabeza bajó como si ya no pudiera soportar el peso. «Las acusaciones contra ti y tus hijas serán retiradas de inmediato, la evidencia no deja espacio para otra decisión». Hada y Janelle compartieron una mirada, un momento silencioso de comprensión mutua. No fue una sorpresa, pues siempre supieron que su verdad prevalecería. Era una vindicación silenciosa, el tipo que no grita en triunfo, sino que se asienta profundamente en el pecho, firme y segura. Derek inclinó ligeramente la cabeza, su compostura inquebrantable, aunque detrás de su exterior sereno hubo un leve cambio, una liberación de la tensión que había cargado por sus hijas, por su familia. Cada instante de esta batalla pesaba sobre él más de lo que jamás dejaría ver. ¿Y los Malleries?, preguntó Derek, no porque necesitara la respuesta, sino porque era importante que las palabras se pronunciaran claramente, para que todos las escucharan. La mirada de Klein se endureció mientras respondía. «Enfrentarán cargos», confirmó, desglosando cada acusación con tranquila precisión, como si colocara piedras en una balanza. «Asalto, acoso, allanamiento y obstrucción. Sus acciones en la escuela y aquí, en tu hogar, están bien documentadas. No saldrán de esto hablando». Como para subrayar la declaración, otro oficial entró en el área de detención, desbloqueando la puerta con un giro brusco de la llave y señalando a Sandra y Greg para que se levantaran. Las protestas de Sandra, agudas y llenas de pánico, se apagaron ante las órdenes firmes de los oficiales, sus palabras reducidas a ruido bajo el peso completo de la ley que ahora recaía sobre ella. La verdad lo envolvía de manera aplastante. El oficial Klein se giró hacia Derek y sus hijas con una expresión que casi denotaba respeto. «Se han manejado bien», comentó con sencillez. «Esto no será fácil y aún no ha terminado, pero hicieron lo correcto». Derek inclinó la cabeza, un gesto de reconocimiento más que de gratitud, porque nunca había luchado por aprobación, solo por lo que era justo. Mientras los oficiales procedían a procesar a los Malleries, llevándolos fuera de la sala de entrevistas con pasos firmes e inquebrantables, la familia River permanecía sentada, sus miradas firmes, sus corazones unidos en silenciosa unidad.
La marea no solo había cambiado, comenzaba a barrer las mentiras, revelando la verdad subyacente. Y aunque la lucha aún no había llegado a su conclusión final, podían ver el fin en el horizonte, tan seguro y constante como el amanecer. Y cuando ese momento llegara, lo enfrentarían juntos. La estación contenía la respiración bajo el peso de todo lo que había salido a la luz, como si las paredes mismas, el aire en sí, se hubieran vuelto pesados con la verdad finalmente forzada a salir a la superficie, demasiado real y sólida para ser negada o alterada por las manos de quienes alguna vez se creyeron intocables. Derek, sentado entre sus hijas, permanecía inmóvil, su mirada fija mientras observaba a los oficiales realizar su trabajo. Sus movimientos ya no eran apresurados ni inseguros, sino deliberados, moldeados por la claridad de las pruebas que habían construido, ladrillo a ladrillo, un muro indestructible alrededor del mundo tambaleante de los Malleries. Sobre su cuaderno de notas, y cuando el último vecino terminó de hablar, cerró el blog con un chasquido suave que resonó más fuerte que las sirenas momentos antes. «Vamos a continuar esto en la comisaría», afirmó, su tono no permitía réplicas. «Pero con base en lo que he escuchado hasta ahora, parece que tenemos más preguntas para ustedes dos». Sus ojos se posaron en Sandra y Greg, sus rostros pálidos y tensos bajo el intenso destello de las luces policiales. Los agentes se acercaron para ayudar a Greg a levantarse, esposándolo con suavidad pero con firmeza, mientras las protestas de Sandra se elevaban nuevamente, ahora más débiles, su voz desvaneciéndose en impotencia ante el peso abrumador de la realidad. Derek permaneció inmóvil mientras se los llevaban, sus hijas a su lado, respiraba lento y constante, con la mirada fija no en los Mallory, sino en el horizonte más allá de ellos, donde al fin la justicia comenzaba a encontrar su lugar. Aunque la noche estaba lejos de terminar, aunque aún quedarían preguntas por responder y sombras por despejar, no había duda del cambio que había comenzado. La marea estaba girando, y esta vez lo hacía a su favor. La comisaría tenía la fría quietud de un lugar que había visto demasiadas vidas atrapadas en sus muros, demasiadas voces alzadas en pánico o protesta, demasiadas verdades distorsionadas bajo el peso de las suposiciones. Sin embargo, cuando Derek y sus hijas se sentaron en las simples sillas metálicas de la sala de espera, no había temor en ellos, ni temblor en sus manos o en su respiración, solo el tranquilo compás de. «No tienes derecho», exclamó ella, su voz quebrándose bajo la tensión, pero el oficial que la escoltaba no ofreció respuesta, solo la silenciosa firmeza de una misión cumplida sin prejuicios. Greg, agotado de pelear, se levantó despacio, sus hombros caídos mientras las esposas cerraban con un chasquido alrededor de sus muñecas. Su mirada se cruzó fugazmente con la de Derek antes de apartarse, incapaz de sostener los ojos del hombre al que había subestimado tan profundamente. Los gemelos observaban en silencio, sin alardear, sin vitorear, pero con una satisfacción profunda y silenciosa que brotaba del conocimiento de que habían resistido la tormenta y se negaron a quebrarse. Enfrentaron el odio, no con temor, sino con valentía, enfrentaron la violencia, no con rendición, sino con una fortaleza forjada en años de disciplina y en el vínculo inquebrantable que compartían con su padre y entre ellos. Mientras los Malleries eran conducidos fuera de la sala, su partida cargada de una pesadez definitiva, el oficial Clene se volvió hacia la familia con una voz más suave. «Han hecho bien», dijo, haciendo una pausa como si pesara sus palabras antes de agregar, «han mantenido su posición con honor. Eso importa más de lo que creen». Derek no respondió, no lo necesitaba. Su mirada firme siguió a los Malleries hasta que desaparecieron por la salida, devorados por el sistema que pensaron que los protegería, pero que en cambio había revelado su verdadera naturaleza al mundo. La estación comenzó a calmarse después de eso, la frenética energía del día enfriándose en un ritmo más sereno mientras los oficiales redactaban informes y finalizaban los procedimientos necesarios. Pero lo que descubrieron después los dejó sin palabras. La tensión en el aire era palpable, cargada con el peso de la incertidumbre. ¿Qué sucedió realmente en ese lugar? «Vinimos aquí para hablar», insistió Sandra, su voz elevándose una vez más, pero ahora las grietas eran evidentes. Su fachada se desmoronaba mientras intentaba mantener su versión de los hechos. «Él nos atacó», exclamó, mientras los ojos de Klein se entrecerraban ligeramente. Como si intuyera que solo las palabras no bastarían para desentrañar la verdad, se volvió hacia el creciente grupo de vecinos que se agolpaba en los límites de sus jardines, algunos con sus teléfonos en mano,
otros murmurando discretamente entre ellos. «Necesito declaraciones de testigos», proclamó Klein, su voz resonando con autoridad serena sobre el césped. «Cualquiera que haya visto lo que ocurrió, que dé un paso adelante». Hubo un largo instante de silencio, pesado e incierto, y luego, lentamente, como si impulsados por un sentido compartido de justicia que había esperado demasiado tiempo para actuar, un vecino dio un paso al frente desde el otro lado de la calle. Era un hombre mayor, con un rostro surcado de arrugas y ojos agudos que no pasaban por alto ningún detalle. Se aclaró la garganta y habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Vi todo», afirmó, su voz firme. «Vinieron aquí gritando desde el momento en que bajaron del auto. El hombre lanzó el primer golpe. El dueño de la casa no se movió hasta que lo obligaron. Otro vecino se unió, luego otro, sus voces entrelazándose para formar una imagen más clara, un coro de verdad que atravesó las mentiras de Sandra como un rayo de sol a través de la niebla. Cada relato confirmaba lo que Derek ya había dicho, sus palabras firmes, sus recuerdos nítidos. Klein escuchaba cada palabra, su pluma avanzando con constancia. Pero lo que estaba por descubrir cambiaría todo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación sin salida? En la pequeña sala separada por un delgado cristal, Sandra se movía como un animal enjaulado, sus manos apretadas en puños tensos a sus costados. Sus ojos, desorbitados, buscaban desesperadamente algún resquicio en la pared, algún hilo suelto que pudiera deshacer el caso que se cerraba inexorablemente a su alrededor. Pero no había nada más que pudiera agarrar, ninguna mentira que no se hubiera ya enredado en nudos imposibles de desatar. Greg, quien antes era voz fuerte y segura, ahora permanecía desplomado en su silla. Sus codos descansaban pesadamente sobre sus rodillas, su cabeza inclinada bajo el peso del fracaso, sus ojos apagados y perdidos clavados en el suelo, como si las respuestas que anhelaba pudieran aparecer ahí si solo miraba lo suficiente. Pero lo único que encontró fue el eco hueco de sus propias decisiones devolviéndole la mirada. El oficial Kleene se erguía en el centro de todo, su postura firme, su expresión afilada por la certeza del momento. Pasaba las páginas finales de declaraciones y grabaciones reunidas en las horas desde que los Malleríes habían sido llevados. Su mente repasaba la historia completa, expuesta ante él. Testimonios de vecinos, claros y consistentes, imágenes de cámaras desde múltiples ángulos que pintaban un cuadro innegable, testigos estudiantiles llenando cada vacío que pudiera haber quedado. Se volvió hacia Derek, su voz cargada con el peso de todo lo que habían soportado para llegar a este punto. «Hemos completado nuestros hallazgos preliminares», comenzó Kleene, su tono firme y sin titubeos. Pero lo que revelaría después cambiaría todo. La noticia se propagó más rápido de lo que nadie podría haber anticipado, impulsada no por rumores, sino por los hechos innegables que surgieron tras el arresto de los Mallery y la evidencia contundente expuesta ante todos. Los estudiantes que antes se reían con Ryan y sus amigos ahora se reunían en grupos cautelosos, sus voces más bajas, sus miradas más cuidadosas al mirar hacia la entrada, donde se esperaba que los gemelos regresaran. Los profesores que habían ignorado el acoso, optando por el silencio en lugar de intervenir, ahora llevaban una rigidez en sus movimientos, una vergüenza silenciosa grabada en sus rostros mientras se preparaban para el inevitable ajuste de cuentas. Dentro de la oficina administrativa, el director Harrington estaba de pie, con los hombros tensos bajo el peso de todo lo que había caído sobre su institución. Sostenía en sus manos los informes oficiales entregados por el Departamento de Policía, documentos que no dejaban lugar a dudas ni demoras. Su mirada se deslizaba sobre los nombres que figuraban bajo las claras y contundentes acusaciones: Ryan Mallery, Zach Carver, Brent Larson, y junto a ellos, la ineludible recomendación final: expulsión, efectiva de inmediato. Frente a él, Derek Rivers permanecía sereno y compuesto, su postura tan firme como lo había sido en la estación, sus ojos inquebrantables al encontrarse con los del director, irradiando una autoridad silenciosa. A su lado, Hada y Janelle estaban sentadas con elegancia, sus uniformes impecables, sus rostros marcados por la fortaleza de quienes habían soportado la tormenta y emergido no solo de pie, sino indomables. Pero lo que la Junta decidió esa mañana cambiaría todo. ¿Alguna vez has sentido el poder de la justicia transformando cada rincón de tu vida? Kleene aseguró a Derek que los documentos oficiales de exoneración llegarían en menos de una hora y que la escuela también sería informada de los hallazgos. Sin embargo,
Derek ya sabía que esta batalla era una que enfrentaría con gusto hasta el final. Hada y Janelle, aunque agotadas por largas horas de interrogatorios y espera, se mantenían firmes y resueltas, sus miradas afiladas, los hombros erguidos mientras se preparaban para dejar la estación atrás. Sabían perfectamente que, aunque este capítulo se cerraba, las lecciones esculpidas en sus almas nunca se desvanecerían. Mientras los tres permanecían juntos, sus siluetas enmarcadas contra la luz tenue que se filtraba por las ventanas de la estación, había una fuerza silenciosa en su unidad, una promesa no dicha de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían no como víctimas en la historia de alguien más, sino como autores de la suya propia. Habían luchado, habían soportado y, al final, habían triunfado. El sol de la mañana se extendía sobre el frente de la Academia Rosewood Hills, proyectando largos rayos de luz sobre los caminos familiares y los edificios de ladrillo pulido. Pero hoy, la luz parecía más aguda, más clara, como si el aire mismo hubiera sido purificado tras una larga y amarga tormenta. El patio, que una vez fue el escenario de miradas silenciosas y crueles susurros, ahora sostenía un tipo diferente de carga, no pesada con amenaza, sino llena del murmullo silencioso del cambio. Ese tipo de cambio que se mueve a través de un lugar, no con gritos estridentes, sino con la energía nerviosa y expectante de quienes saben que el suelo bajo sus pies ha cambiado. Pero lo que descubrieron después los dejó sin palabras. Harrington comenzó, su voz cargada con la tensión de un hombre obligado a enfrentar sus propios fracasos. A la luz de los hallazgos de la investigación y la abrumadora evidencia de acoso y agresión contra sus hijas, la suspensión ha sido revocada de inmediato. Regresarán a sus clases hoy. Hizo una pausa, aclarando su garganta mientras se movía incómodo en su silla, sus dedos apretando el borde de los papeles. Además, los estudiantes responsables del acoso y el ataque han sido expulsados permanentemente. Un silencio se instauró, no por necesidad, sino porque era apropiado dejar que las palabras flotaran en el aire, permitiéndoles asentarse completamente antes de continuar. La voz de Derek, al hablar, no llevaba triunfo ni satisfacción jactanciosa, solo la calma profunda e inquebrantable de un padre que había luchado por justicia y ahora la veía cumplida. Es la decisión que debió tomarse desde el principio, afirmó con sencillez, no como acusación, sino como una verdad indiscutible. Los labios de Harrington se tensaron. Un destello de algo indescifrable cruzó por sus ojos, fuera arrepentimiento o vergüenza, o ambos, era imposible de decir, pero asintió, el gesto pequeño pero revelador. Hemos fallado a su familia, admitió, su voz ahora más baja, áspera por el peso de la verdad. Fallamos en nuestro deber de proteger a todos nuestros estudiantes. Eso cambiará. La mirada de Hada sostuvo la del director con la misma claridad y firmeza que la había llevado a través de cada palabra cruel, cada empujón, cada intento de hacer que ella. ¿Alguna vez has sentido que las palabras tienen el poder de cambiarlo todo? Asegúrate de que así sea, dijo ella, con una voz medida pero firme, dejando en claro que no había espacio para promesas vacías. No solo por nosotras, añadió Janelle, su mirada afilada e inquebrantable, sino por cada estudiante que no encaja en tu molde. Por un instante, Harrington pareció tambalearse bajo el peso de sus palabras, pero luego asintió levemente, los papeles temblaban ligeramente en sus manos antes de dejarlos a un lado. Al levantarse de sus asientos, Derek colocó una mano suavemente en los hombros de sus hijas, un gesto silencioso de orgullo que no necesitaba palabras para transmitir su significado. Juntos salieron de la oficina hacia el pasillo principal, sus pasos resonando en el corredor de mármol que alguna vez se sintió como un campo de batalla, pero ahora parecía un camino despejado por su valentía y determinación. Los estudiantes los observaban, algunos con curiosidad manifiesta, otros con un respeto silencioso, y unos pocos con vergüenza persistente en sus rostros al recordar los papeles que habían jugado, ya fuera por acción o silencio. Pero nadie se atrevió a hablar, nadie se atrevió a burlarse ni a mofarse. El peso de lo que había sucedido les dejó sin escondite, sin sombras cómodas donde ocultarse. Las gemelas caminaban lado a lado, sus cabezas erguidas, sus hombros rectos, no como víctimas que regresan, sino como triunfadoras de su propia historia, como prueba de que la resiliencia frente a la crueldad puede destrozar incluso los muros más sólidos del prejuicio. Fuera del edificio, la brisa matutina acarició sus rostros. En los cimientos de la escuela,
Se había gestado un cambio silencioso pero indestructible que perduraría mucho después de que el recuerdo de los Malleríes se desvaneciera. Las palabras de su padre no eran ecos distantes, sino verdades vivas que llevaban cerca de sus corazones. Defiendan su posición, les había dicho una y otra vez, y ellos lo hicieron, no solo por ellos mismos, sino por cada estudiante que recorrió esos mismos pasillos y que los recorrería en el futuro. Mientras el sol de la tarde se deslizaba hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el césped, los gemelos se sentaron uno al lado del otro, su risa fluyendo natural y desinhibida, sus ojos brillando con la alegría pura de un día bien aprovechado. No solo habían sobrevivido a la Academia Rosewood Hills, la habían conquistado. Y al contemplar los terrenos de aquel lugar que una vez intentó reducirlos al silencio, solo veían el horizonte abierto de la vida que habían forjado con sus propias manos, su propio valor y su vínculo inquebrantable. Habían triunfado y seguirían haciéndolo cada día. ¿Te ha cautivado esta historia? Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he seleccionado personalmente 2 relatos que creo que te encantarán. Que tengas un día magnífico. El aire rozaba sus rostros, fresco y puro, como si reconociera el cambio que finalmente había llegado. Su padre se unió a ellos, su presencia tan firme como siempre, y juntos cruzaron el patio. No con prisa, sino con el paso deliberado y seguro de quienes han ganado cada avance. Mientras se movían, la voz de Derek, baja y firme, rompió el silencio entre ellos. La tormenta ha terminado, dijo, no como un deseo, sino como un hecho tan cierto e inquebrantable como el sol alzándose en el horizonte. No, respondió Hada, sus ojos fijos en el camino adelante, su tono cargado con la fuerza tranquila que la había sostenido en el fuego. La acabamos. Los labios de Yanel se curvaron en la más pequeña y feroz de las sonrisas, sus ojos brillantes bajo la luz de la mañana. Y la terminaremos de nuevo, añadió, siempre que regrese. Juntos cruzaron el umbral de la escuela, dejando atrás las sombras de la duda y entrando plenamente en la luz de la justicia, finalmente realizada. Y aunque el camino por delante siempre tendría desafíos, sabían con absoluta certeza que cualquier tormenta futura la enfrentarían como habían enfrentado esta. Juntos, intactos y sin temor. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo tan natural que casi parecía como si la tormenta nunca los hubiera tocado, como si los vientos de crueldad que una vez soplaron con tanta fuerza a sus espaldas se hubieran acallado hasta convertirse en un simple recuerdo lejano. Sin embargo, Hada y Yanel nunca olvidaron. No llevaban el peso de lo ocurrido como una carga, sino como algo mucho más afilado y fuerte. Un recordatorio de su propia fortaleza se entrelazaba en cada paso que daban por los conocidos senderos de Rosewood Hills Academy. La escuela misma parecía transformada en formas sutiles, como si hubiera aprendido a respirar de otro modo. El aire ya no estaba cargado con el tácito permiso de la crueldad. Los profesores, antes reservados y rápidos para desviar la mirada, ahora saludaban a las gemelas con un respeto que se sentía merecido, no forzado. Pronunciaban sus nombres en clase, no con indiferencia, sino con auténtico aprecio, sus voces firmes, sus ojos encontrando los de ellas sin la antigua vacilación. Sus compañeros también habían dejado atrás las sombras que alguna vez llevaron tan fácilmente. Los pasillos ya no resonaban con risas burlonas o susurros cortantes. En su lugar, había sentimientos de reconocimiento, pequeños pero sinceros, y momentos de silencio que se sentían como respeto en lugar de evasión. En el patio, donde antes caminaban bajo el peso de 1000 miradas críticas, Hada y Yanel ahora se movían con libertad, sus cabezas en alto, sus pasos sin prisa. Se sentaban bajo el viejo roble durante el almuerzo, la luz del sol acariciando sus rostros mientras hablaban de todo y nada a la vez, sus voces ligeras con la tranquilidad de quienes ya no tenían que vigilar cada palabra, cada mirada, cada respiración. No era perfección, porque nunca la habían buscado. Lo que tenían ahora era algo infinitamente mejor. Una paz construida no sobre el miedo, sino sobre una fuerza forjada en el fuego. Sabían que la batalla que habían librado no solo las había liberado a ellas, sino que había cambiado algo de manera permanente en la escuela. Pero lo que descubrieron después las dejó sin palabras.